a esta hora al doctor Juan de Francisco Zambrano. Él es cirujano de la Unidad Funcional Clínica UFC de Cabeza y Cuello del CETIC. Es además médico de la Universidad del Rosario y es el actual coordinador del grupo de cirugía de cabeza del CETIC y está adscrito a la unidad, como les decía ahorita, funcional de cabeza y también, lógicamente, de cuello. Además, el doctor es especialista del Royal Marsden Hospital. Así que, doctor, muy buenas tardes y bienvenido a Salud y Algo Más. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues, Cuéntame. doctor, estamos muy contentos aquí de tenerlo a usted, porque nosotros con Paula comentábamos que hemos estado sorprendidos por el tema de la cirugía de cabeza y de cuello, y surgió porque estábamos leyendo un día entre nosotras que siempre nos preparamos para los programas, vimos un artículo que decía cáncer de cabeza y cuello, y yo pensé que teníamos que tocar este tema con un neurólogo y pensábamos que se remitía a los tumores, pero no. Ya después estudiando nos dimos cuenta que es el maxilar, la tiroides, las glándulas, la laringe, y queremos comenzar preguntándole, doctor, ¿cómo es esto del cáncer de cabeza y de cuello? Mira, Carolina, cuando se habla de cáncer de cabeza y cuello, incluye todos los tumores que están por encima de la clavícula hasta la cabeza, excluyendo la zona del cerebro, de la masa encefálica. Todo lo que es intracraneano está excluido. Como tú muy bien lo decías, incluye zonas como la tiroides, la orofaringe, donde están las amígdalas, la lengua, toda la cavidad oral, la piel de esa zona, y con todos los diferentes grupos ganglionares del cuello. Doctor. Y la glándula tiroides, por supuesto, que es la más frecuente, Carolina. Claro, es que esto es lo que a mí más me sorprendía, y es lo de la glándula tiroides, y yo por eso quiero preguntarle qué tan fácil, qué tan frecuente es poder identificar este tipo de cáncer. El cáncer de tiroides es un cáncer que se ha venido en aumento, y gran parte de su diagnóstico se logra por el avance en los métodos diagnósticos. La ecografía, el ultrasonido, que se utiliza también en otras partes del cuerpo, como en ginecología, para el control de embarazos y otras enfermedades. La ecografía, el ultrasonido, es el examen ideal para estudiar la tiroides y nos ha permitido detectar lesiones mucho más tempranas y poder iniciar sus diagnósticos y tratamientos de una manera más oportuna. Como en todos los cánceres, y esa es una norma que aplica para todos los tumores en general, el diagnóstico precoz, cuando la enfermedad está empezando, es fundamental para poder tener un mejor pronóstico y unas mayores posibilidades de curación. No, claro, doctor, y es que la detección temprana sirve porque uno a veces escucha ese término para el cáncer de mama, en el caso de las mujeres que han hecho una campaña muy bonita de la detección temprana, pero esto aplica para absolutamente todo tipo de cáncer y sobre todo porque a veces nosotros por miedo a ir al médico sentimos un dolorcito y nos hacemos los locos. En el caso de la tiroides, doctor, uno acostumbra a que si yo tengo un problema de tiroides o si estoy subiendo de peso, uno se da cuenta que tiene algo en la tiroides cuando empiezan esas subidas de peso y esos calores tremendos, ¿no? Y uno iría al endocrinólogo. Si no estoy mal, uno va al endocrinólogo. Entonces, el endocrinólogo, ¿qué tiene que venir a hacer con la patología de cáncer de cabeza y cuello? ¿Quién es el que lo opera a uno? ¿Un experto en cabeza y cuello? Sí, pero mira, ese es un paso atrás. Lo más importante, y lo que nosotros hacemos mucho énfasis en la enseñanza, es el médico general. El médico general es la primera persona que siempre debe tocar el cuello. Se debe colocar por detrás del paciente y hacer una palpación muy juiciosa del cuello. Ante la sospecha, por lo general los cánceres no aparecen como síntomas asociados a síntomas de obesidad o de cansancio, porque la glándula tiroides es una glándula que con que el 40, el 60% de la glándula esté bien, produce la cantidad de hormona. Normalmente estos tumores de cáncer de tiroides se diagnostican es por la presencia de una masa. Y quien lo primero le diagnostica es o el mismo paciente o un familiar que se la ve o el médico general, quien debe ser el responsable de un examen muy cuidadoso del cuello y de su diagnóstico. Bueno, doctor, ¿y cuáles son las causas más frecuentes de este tipo de cáncer? Bueno, mira, factores etiológicos, Colombia es uno de los países donde se presenta con más frecuencia. Se asocia con las zonas
bociógenas. En Colombia, en las zonas del Valle del Cauca, en diferentes partes, en Nariño hubo durante mucha época bocios muy grandes, hasta que se empezó con esa campaña de prevención que no nos tocó a nosotros de ponerle yodo a la sal, y así pues esta incidencia de bocio disminuyó. En las zonas bociógenas, como te decía antes, es uno de los sitios donde más frecuentes se presentan. Igualmente en aquellos pacientes que han sufrido de radiaciones, por algunos otros tratamientos, es también más frecuente, y hay unos factores etiológicos que aún no están del todo determinados de por qué se presenta. Pero como les decía antes, al hacerse la ecografía y a encontrarse el nódulo, ahí es donde ha empezado el diagnóstico precoz de estas lesiones, que se hace por medio de una aspiración con aguja fina, que es lo que se conoce como ACAF, aspiración con aguja fina o BACAF, biopsia por aspiración con aguja fina. Es un procedimiento que idealmente lo debe ser un radiólogo entrenado en ecografía, y que consiste en meter una aguja pequeña dentro del nódulo de la tiroides, sacar una pequeña muestra, se manda al patólogo y el patólogo lo hace el diagnóstico, y una vez con el diagnóstico, como tú lo decías antes, ahí sí debe ir al cirujano de cabeza y cuello para el tratamiento de elección de este cáncer, que es la resección quirúrgica. Doctor Juan, a esta hora tenemos en línea a Germán. ¿Usted dónde se encuentra y qué nos quiere aportar hoy? Sí, muy buenas tardes. Yo soy en la ciudad de Bogotá y tengo una pequeña inquietud para el doctor, que es el hecho de, doc, cuando a uno le practican una biopsia con la pulsación de la aguja, ¿es posible que haya algún derramamiento de sangre y que esa sangre contaminada, que aparentemente de pronto tenga algún síntoma de algún nódulo pequeñito, pues lo pueda afectar a uno? No, mira, la aspiración con aguja fina es el método de elección para el estudio de los nódulos tiroideos. Esta se debe hacer obviamente por alguien experto, y la manera de evitar la hemorragia es porque el experto, con el ecógrafo, con la guía, con el ecógrafo, va mirando las diferentes estructuras y las va evitando. El cuello es un área que se caracteriza por tener en un área no muy grande numerosas estructuras muy vitales. Entonces tiene que ser alguien experto para evitar tocar la carótida, la yugular, lesionar algún vaso y evitar la hemorragia a la que usted se menciona, y poder llegar directamente a la lesión. Otra cosa que es un mito es que esas punciones ayuden a diseminar los tumores. Esa punción hecha con una aguja fina, ese tratamiento es la manera como se debe llegar para poder hacer un diagnóstico. Doctor, aquí nos pregunta un oyente, muy buenas tardes, ¿un examen de tiroides con un resultado de 68 podría llegar a ser un cáncer? No, el 68 no sé a qué número te refieres. Ese es el valor del funcionamiento de la glándula. Lo que hace el diagnóstico de cáncer de tiroides, cuando uno tiene un nódulo en la tiroides, el primer diagnóstico que lo hace sospechar es el médico que lo examina, que encuentra una lesión dura, fija, de algunas características. Ya el siguiente paso es la ecografía, que ecográficamente debe tener algunas características. Ese es como el siguiente paso que se hace. El radiólogo describe que haya microcalcificaciones, que haya irregularidad en los nódulos, y ya el último paso es la punción. La punción es una clasificación que va de 1 a 6, donde 6 es porque el patólogo ve un grupo de 4 a 6 células con las características del cáncer, y ahí hace el diagnóstico definitivo de cáncer de tiroides, y como les decía antes, se procede a llevar a cirugía para su tratamiento y erradicación de la enfermedad. Sí, doctor, ahorita al comienzo en la introducción Carolina mencionaba el tema del virus del papiloma humano. ¿Cuál es esa relación existente entre este virus y el cáncer de cabeza y cuello? Es una excelente pregunta. A medida se han hecho muchas
voy a empezar por lo que más predispone al cáncer de cabeza y cuello, independiente del tiroides, al de lengua, al de cavidad oral, al de la laringe, son 3 factores: el alcohol, el cigarrillo y el mal aseo de la cavidad bucal. En la medida en que las prevenciones y la educación de la gente se ha venido trabajando en esto, y el desarrollo ya ustedes ven que la gente fuma mucho menos en los espacios públicos, ya no se fuma. Entonces hemos visto que no hay una disminución de ese cáncer. Entonces se empezó a estudiar qué estaba pasando y se ha venido viendo una gran relación, coexistencia del aumento de cáncer de cavidad oral con la presencia de virus de papiloma humano en esos tumores. Por eso es tan importante que la gente siga sobre todo los adolescentes, la gente que tiene hijos jóvenes que están iniciando su actividad sexual, que tengan en cuenta los programas de vacunación y prevención que ya viene realizando hace años el país. Doctor, aquí yo también me atreví a hablar un poco del alcohol y del tabaco, porque cuando uno investiga acerca del cáncer de cuello y de cabeza, lo primero que alertan es a las personas que son consumidoras de estas 2 sustancias. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Absolutamente cierto, que es muy frecuente encontrar tumores, sobre todo de laringe, yo ya antes en el programa anterior que ustedes están hablando algo de los vapeadores, de todos estos cigarrillos sintéticos nuevos que están apareciendo. Es muy importante encontrar siempre la presencia de ese factor irritativo como potencializador, y mucho más cuando no es uno solo, sino que están los dos. O sea, no es solo el tabaco o no solo es el alcohol, sino que son los dos. Eso multiplica por mucho el riesgo de que aparezcan tumores en la zona de la cavidad oral. Sí, doctor, ahorita que usted mencionaba el tema del cigarrillo y los diferentes hábitos y demás que existen, yo quiero preguntarle justamente por una noticia que sacó hoy la FDA, y es que están haciendo un llamado para recoger todos los cigarrillos y vapeadores, cigarrillos electrónicos y vapeadores, pues porque está siendo muy fácil infiltrarlos en las escuelas y demás. ¿Este tipo de productos también pueden llegar a ser generadores de este tipo de cánceres? Mira, yo en este momento me vienen a la cabeza 3, 4 pacientes con cáncer de lengua, de jóvenes, relativamente en una edad no mayores, entre 40 y 50 años, como gran factor de riesgo tenían el consumo rutinario de vapeadores. O sea que claro, definitivamente sí. Ahí en la noticia que ustedes daban antes hablaban que los neumólogos advertían de los riesgos sobre el pulmón y todo eso. En la cavidad oral también definitivamente es un riesgo, y es una costumbre que debemos tratar de erradicar, sobre todo en los jóvenes, en los colegios, evitar que se acostumbren a ese hábito. Hacer una pausa en este momento comercial y ahorita regresamos con usted, porque acá tenemos diferentes preguntas y sobre todo están muy interesados nuestros oyentes en cuanto a la tiroides y todo lo que tiene que ver con la cavidad bucal. Escríbanos sus consultas y comentarios al correo saludyalgomas@gmail.com. W Radio, 20 años. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche.
las funciones de Circombia. ¿Y esto cómo? Como suena, presidente, tuvimos que abrir una tercera temporada. ¿Cómo así? Pues sí, fico, para dar abasto. Ya han pasado más de 10.000 billones. En realidad, más de 5.000 asistentes, doña Irene. ¡Me siento orgulloso! Pues nosotros más, doctor Duque. Los esperamos en Circombia, la obra de Daniel Sanpedro Espina, que está rompiendo la taquilla porque nos permite reír de lo que nos hace llorar. Lunes y martes en el Gimnasio Moderno a las 8 de la noche. Boletas en mitaquilla.com.co. Parte de la boletería será donada. Vamos pa'lante. La causa de fin de año de W Radio y la Universidad de los Andes. Allá nos vemos. ¿Cuál es su lenguaje favorito? Nosotros hablamos todos. Instagram, W Radio Co. Facebook, W Radio Colombia. Twitter, W Radio Colombia. YouTube, W Radio Colombia. La W, más allá del radio. Hoy en Música para Todos, W Radio y Tropicana Medellín, 98.9 FM. Calle luna, calle sol. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Y tú seguirás en hielo. Cuerpo es tu instrumento, muévelo como se te dé la gana. Pronto llegará el día de mi suerte. Música para usted, para mí, para todos. Lunes a viernes de 4 a 7 aquí en W Radio y Tropicana. Volvemos en Salud y Algo Más. Puede ser, pero cuando tú me besas te lo vuelvo a creer. No sé cómo lo haces, me vas a enloquecer. Las cosas que me pasan no las puedo comprender. Yo no sé lo que mamita me va a matar con tu malo pensamiento. Yo no sé, pero yo presiento. Diciendo a mí, pero cuando me besas me renace la fe. Se me olvida en el momento que tú no quieres querer. Tu presencia desorienta y me hace estremecer, porque aunque resisto no puedo ganar ni perder. Yo no sé lo que mamita me va a matar con tu malo pensamiento. Yo no sé, pero yo presiento, me están maldiciendo a mí. Continuamos a esta hora hablando sobre el cáncer de cuello y cabeza con el cirujano Juan de Francisco Zambrano. Bueno, doctor, y continuando con esta charla, yo quisiera preguntarle sobre la afectación que pueden llegar a tener los diferentes tipos de alimentos en este tipo de condición. No, mira, que con el cáncer de tiroides en general no hay una relación directa con el consumo de ningún tipo de alimentos. Tal vez en el cáncer de lengua, cuando se consumen alimentos demasiado calientes, como les decía antes, todo lo que son factores irritativos pueden predisponer a la aparición de estos tumores. Pero así que haya una relación clara de un consumo de un alimento a otro con la aparición de tumores, no está demostrado.
Doctor, cuando hablamos nosotros de cánceres y de lo que tiene que ver con problemas maxilofaciales, pues uno pensaría que uno va al odontólogo, ¿no? Al dentista, y que el dentista a uno le detecta si tiene alguna infección. ¿Nos podría explicar un poquito más en cuanto al maxilar? Sí. ¿Qué tiene que ver esto y cómo se gesta el cáncer y cómo hace uno para darse cuenta si tiene un problema? Lo que tú dices es muy cierto. La primera persona que ve lo que le hace el sospechoso, la primera persona que ve una lesión en la cavidad oral normalmente son el odontólogo. Afortunadamente hoy en los programas de odontología los estudiantes rotan por los servicios de cabeza y cuello. Entonces lo importante es cuando aparece una lesión que no sangra, de aspecto ulceroso, que no sana fácilmente y que sangra de aspecto ulcerativo, como ulcerado, y como decía antes, que no cicatriza ni cierra en un tiempo de una semana, debe buscarse la consulta por parte del odontólogo, y él normalmente recurre a nosotros para hacer el diagnóstico, que se hace sacando una pequeña muestra de esta lesión, y ahí sí se inicia el tratamiento cuando se demuestra la aparición del tumor. En los cánceres y en general en la patología compleja, hoy trabajar en grupos multidisciplinarios es fundamental. Eso no hay una sola persona, un solo gurú que sea el que logre controlar esta enfermedad. Esta enfermedad en el caso nuestro participamos, como les decía antes, el médico general que diagnostica, el endocrino, el radiólogo, el médico nuclear que completa el tratamiento, el cirujano, anestesiólogo, la parte reconstructiva. O sea, como siempre se habla de grupos multidisciplinarios que son los que van a lograr que nuestros pacientes tengan la mejor sobrevida y el mejor resultado con los tratamientos. Mira, aquí nos pregunta Yolanda a través de nuestra línea del email. Nos dice, ¿un nódulo de tiroides puede desaparecer solo sin ningún tratamiento? Tengo mi experiencia personal, seguimiento de nódulo que crecía, me hicieron un BACAF con reporte de muestra insuficiente y al repetir la ecografía no encontraron el nódulo. Sí, estos exámenes son muy operador dependiente y muy dependiente de los aparatos. O sea, lo ideal, nosotros siempre tratamos de tener ecografías hechas por alguien experto y con aparatos de muy buena calidad. Los nódulos, cuando son quísticos, la mayoría de los nódulos malos los nódulos pueden ser o sólidos, o sea que están formados por material, o quísticos que están formados por contenido líquido. Cuando son quísticos y se hace una punción, pueden, como lo menciona Yolanda, desaparecer y no estar. Nosotros siempre verificamos cuál es la calidad de la ecografía antes de tomar una decisión. Pero como ella lo dice, cuando son nódulos quísticos, que son los menos frecuentes, pueden desaparecer con una punción. Doctor, una vez avanza el cáncer de garganta, ¿qué tanto se puede llegar a perder la función de masticar, el habla y todo esto que encontramos en esta zona de nuestro organismo? Muchísimo. Sí. Uno de los grandes problemas que ha tenido esta cirugía es que son cirugías muy deformantes. A ti, cuando hay un cáncer de colon y se saca todo el colon, pues se cierra y no se nota absolutamente nada. En cambio, todo esto son estructuras vitales, absolutamente visibles, que pueden producir unos efectos, como tú lo decías, funcionales muy grandes y estéticos. Sin embargo, afortunadamente, hoy se ha trabajado muchísimo en la reconstrucción. Nosotros en cirugía, después de que sometemos a estas resecciones que son amplias por el cáncer, tenemos diferentes técnicas de reconstrucción, que es a partir de microcirugía, utilizando colgajos de diferentes zonas del cuerpo que van como donante y se pegan a la arteria y a la vena en el cuello, y así se logra una recuperación en lo posible de estas funciones. A esta hora tenemos en línea a Damaris. ¿Usted en qué ciudad se encuentra y qué nos quiere preguntar hoy? En Bogotá, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Sí, señora. Quiero hacerle una pregunta al doctor. Claro que sí, ahí la está escuchando. El tema de hoy, la lengua geográfica. Venga, ¿aló?
Se cayó, doctor, pero adelante. Sí, la lengua geográfica es una lesión inflamatoria de la lengua, que eso no se relaciona con cáncer, pero sí con unas molestias muy grandes a la deglución, para comer, ardor, sangrado fácil, pero eso una vez que el médico lo estudia, hay una cantidad de manejos locales con antiinflamatorios, con soluciones, con algunas medicinas reparadoras de los tejidos, pero esto es una patología completamente diferente a la patología tumoral cancerosa. Doctor, mire, aquí nos pregunta Adriana Sandoval a través del email también y dice, si un paciente tiene una biopsia que salió de 5 porque tiene unos nódulos, pero los exámenes de sangre salen normales, ¿es necesario remover la tiroides? Absolutamente sí, es absolutamente necesario removerla porque como le decía antes, la función de la tiroides, con que esté una parte de la tiroides buena, produce la cantidad de hormona que necesita, entonces los exámenes van a salir normales. Es exótico que nosotros diagnostiquemos un examen de un cáncer por una alteración en los exámenes de la tiroides. La patología en este caso manda, y una patología como la que ¿se acuerda que al principio hablábamos que va de 1 a 6? Una patología como la inicial, como la que refiere el oyente, que está en el grado 5, que es altamente sospechoso de cáncer, el tratamiento de elección debe ser la remoción quirúrgica. Doctor, hoy en día sí, adelante. A hablar con otros tipos de tratamiento como radiofrecuencias, quemaduras, pero eso no está comprobado que sea la manera de manejar un cáncer, ni la manera responsable, ni la manera segura de hacerlo. La mejor manera es la extirpación quirúrgica del órgano. Doctor, y ahora que usted menciona todo el tema de la tiroides y demás, yo quiero preguntarle si alguno de los síntomas puede estar relacionado con las cuerdas vocales. Lo que pasa es que la glándula tiroides anatómicamente está localizada sobre la parte inferior del cuello, sobre la tráquea, y entre la tráquea y la tiroides va el nervio de la voz, que se llama un nervio recurrente, que porque viene bajando por el cuello y luego vuelve y sube hacia la laringe, por eso se llama recurrente, porque su trayecto recurre. Ese nervio es el nervio responsable de la movilidad de las cuerdas vocales, y es el nervio que puede lesionarse o por infiltración del tumor o por alguna lesión durante la cirugía. Para esto, pues, para tratar de evitarlo, lo que más ayuda es la experticia de la persona que está operando, y hoy en día hay algunos monitores que nos pueden brindar algún soporte adicional, pero como les digo, lo más importante es la experiencia de quien lo está haciendo para evitarlo en lo más posible. Uy, bueno, doctor, mejor dicho, acá nos dejó a nosotras de capa caída. Yo acá no paro de aprender. Al contrario, porque si el cáncer de tiroides es una enfermedad muy que se está diagnosticando muy a tiempo y que puede ser curable en gran porcentaje de los casos cuando se hace el tratamiento oportuno, y en eso se ha avanzado muchísimo. Doctor, mire, antes de finalizar, le quiero hacer la última pregunta, y es, aquí hay una cosa súper importante, y lo estamos viendo mucho en jóvenes, que son mujeres, sobre todo yo lo he visto en mujeres, no lo he visto en hombres, no me consta, que tienen cáncer en la lengua y también en la garganta. Y se dice, pues según lo que tengo entendido, que es porque hubo una infección de transmisión sexual que no fue detectada a tiempo, o lo mismo que sucede, por ejemplo, con el cáncer de cuello uterino cuando un papiloma no es tratado. ¿Qué tan cierto es eso, doctor? ¿Y cómo haría uno, por ejemplo, para detectar que tiene un cáncer en la lengua? No, el cáncer de la lengua se detecta básicamente, como le decíamos antes, por una lesión que aparece y que no sana rápidamente. Ahí tienen que prenderse todas las alarmas. Cualquier ulceración en la lengua que dure más de 4, 5, 6 días, porque ahí puede haber una quemadura, una raspadura, que eso cicatriza muy rápidamente. Cualquier lesión persistente en la lengua amerita mínimo consultar a su odontólogo o a su médico general, y si esta persiste, buscar la ayuda de un servicio de cabeza y cuello especializado. Doctor. Entonces,
Muchas veces cuando de pronto uno tiene algún dolor extraño en toda esta zona de la garganta y demás, pues uno recurre o no, uno acude a todo este tipo de soluciones caseras, miel, ajo, bueno, tomillo, todo eso esas creencias que hay de tiempo atrás. ¿Cuál es su mensaje hoy para todos nuestros oyentes respecto a eso? Eso no es malo, o sea, esas cosas no son perjudiciales. Lo único es que si persiste, como les decía antes, si persiste, si no es una cosa que pasa en 2 o 3 días, ya eso es un signo de alarma que llegó la semana y persiste la lesión, la molestia, ahí es mandatorio consultar. Bueno, pues doctor, le queremos agradecer muchísimo por haber estado aquí con nosotros en Salud y Algo Más, porque en verdad que hoy sí que fue como clase con cuaderno y lápiz y todo, así que le queremos agradecer, doctor, y su entrevista va a quedar en la página web para que las personas que no alcanzaron a escucharla se puedan letrar y aprender del cáncer de cabeza y de cuello. Con mucho gusto y siempre a la orden.